Hoy te sumergirás en la historia completa de la Biblia, comprendiendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la creación de Adán en el Jardín del Edén hasta los últimos días de los discípulos de Jesús. Al finalizar este vídeo, experimentarás una transformación interior. Tu conexión con la palabra de Dios se profundizará. Por supuesto, esto sucederá solo si permites que la palabra divina toque tu corazón. Si alguna vez te has sentido perdido al intentar entender la Biblia, este vídeo será la clave para despejar tus dudas, y estoy seguro de que al terminar, sentirás la iluminación y el fortalecimiento que solo las Escrituras pueden ofrecer. Todo lo que se presenta aquí está fundamentado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio, antes del comienzo de los tiempos, cuando solo existía Dios. Él siempre ha existido, es eterno y no tiene origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir, Él es el Padre de la eternidad, un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y de él formó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Disfrutaban de plena comunión con Dios y vivían felices en el jardín del Edén como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado, arrastrando a toda la humanidad a un abismo de depravación total, pues todos estábamos representados en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y de él surgió una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Entonces, Dios decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Sin embargo, había un justo, Noé. Por eso, Dios envió un juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su esposa y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios dio inicio a las diversas naciones. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió a una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, quien dejó su tierra y a su familia para convertirse en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Acompañado de su sobrino Lot, quien llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas, Abraham partió a la tierra prometida. A los 75 años, Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, y que sería padre de una nación numerosa, bendiciendo a todas las familias de la tierra a través de él. Abraham esperó 11 años sin ver cumplida la promesa, por lo que Sarai, su esposa, dejó de creer en la promesa divina y ofreció a su sierva Agar para que cohabitará con Abraham. De esa unión nació Ismael, quien llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda para contar las estrellas del cielo. Le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, a Abraham, que significa padre de una nación numerosa. Cuando nació el hijo de la promesa, Abraham tenía 100 años y Sarai 90. A ese hijo lo llamaron Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años, Rebeca fue sanada y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, tras su conversión, recibió el nombre de Israel y se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, su penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas. Allí se establecieron en la fértil región de Gosén.
Esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa, y después de 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés, con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía durar 3 meses, se extendió por 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a explorar la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, amotinando al pueblo contra Dios y Moisés. Al enfrentarse a los gigantes de esas tierras, se sintieron insignificantes y desconfiaron del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel deambuló por el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que confiaron en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, siguieron 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, aunque aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida, con un llamado de Dios y una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, conocida como el período de los jueces, un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. En ese tiempo, el pueblo fue oprimido por numerosos enemigos. Sin embargo, Dios levantó líderes de gran valor, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese extenso periodo, vino una nueva etapa, la monarquía. El pueblo de Israel, al observar a las naciones vecinas, pidió un rey, ya no querían que Dios gobernara sobre ellos. Entonces, Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó por 40 años. Comenzó bien, pero terminó mal. Inició su gobierno con humildad, pero luego cayó en la soberbia, la crueldad y finalmente en la rebeldía y la apostasía. Tras él, David reinó en su lugar, también durante 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumuló riquezas, conquistó tierras, venció ejércitos y caminó con Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber pecado gravemente contra Dios, su familia y su pueblo. Sin embargo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Tras la muerte de David, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Pidió sabiduría a Dios, y Dios le concedió sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notable en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. No obstante, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en su vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, se vivieron 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo al darles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa elección insensata. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a escuchar el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el lujo y la ostentación del gobierno salomónico eran sostenidos por el trabajo del pueblo, que, asfixiado por tributos exorbitantes, aprovechó la transición de gobierno para exigir cambios. Al no lograr su objetivo, no pudieron seguir al nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el Reino del Norte, cuya capital se estableció en Samaria. El Reino del Norte duró 209 años, con 19 reyes provenientes de 8 diferentes dinastías. Ninguno de estos reyes fue piadoso, todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam y este rey decidió usar la religión para fines políticos,
temiendo que sus súbditos viajaran a Jerusalén para adorar en el templo y fueran atraídos políticamente por los reyes de Judá. Así, Jeroboam decidió construir templos en el reino del norte, en Betel, Gilgal y Dan, colocando en ellos becerros de oro e induciendo al pueblo a adorarlos como si fueran el propio Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron ese camino, siendo impíos y perversos, ninguno buscó a Dios. En ese tiempo, el Señor levantó profetas para denunciar el pecado de los reyes, de la nación y de los profetas de conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó a los profetas Amós, Oseas y Miqueas, quienes valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la prostitución de la religión. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica, convocando al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, por medio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esa divinidad pagana y derribar la credibilidad de ese ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Sin embargo, como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor utilizó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario, que, al dominar un pueblo, practicaba barbaries y atrocidades contra los dominados. Los asirios dejaban los cuerpos mutilados y apilaban cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, creando así una gran fusión de razas. Sabía que esta mezcla racial debilitaría el potencial de cohesión de un pueblo. Así, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó a varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, la nación también se corrompió profundamente, ignorando la voz de Dios. Entonces, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio en Babilonia. El reino del sur, conocido como Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremenda vergüenza. El pueblo permaneció en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese periodo, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. Para entonces, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo volvió en 3 grupos, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo Esdras para la enseñanza de la ley y bajo Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas.
Primero, los samaritanos, astutamente, quisieron unirse a ellos en la obra, con el fin de desestabilizarla. Al ser rechazada su propuesta de asociación, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo se paralizó durante unos 20 años. Durante este periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios, que permanecía en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Entonces, se produjo un gran despertar espiritual, una renovación en las familias y en el sacerdocio, y un regreso sincero a Dios. 100 años después, se levantó una nueva generación. Aunque el pueblo continuaba asistiendo al templo y realizando sacrificios, ya no honraba a Dios de corazón. Ofrecían en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor y considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia se vio profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlos, por lo que se relajaron en la devolución de los diezmos. Aunque continuaban frecuentando el templo, estaban alejados de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías, se dio un largo periodo de 400 años conocido como el período interbíblico o período del silencio profético. En ese tiempo se escribieron libros históricos y religiosos no canónicos, los llamados libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar numerosas naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, lamentando no tener más tierras que conquistar. Sin embargo, expandió su imperio de manera poderosa, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, que más tarde serían fundamentales para la rápida y sin fronteras divulgación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro Magno, su reino fue dividido entre 4 de sus generales, destacándose el dominio de los Ptolomeos en Egipto y de los Eleucidas en Siria, quienes estuvieron en constante conflicto. Israel fue dominado a veces por unos y a veces por otros. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien finalmente obtuvo la victoria después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos tomaron el control de Israel. Herodes el Grande fue designado como rey en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador, amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo el camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros por el mundo. También construyó la fortaleza de Masada, además de numerosos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder su trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, una mujer de la nobleza, ordenó matar a todos los nobles de su familia por temor a perder el trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que este joven ganaba la simpatía del pueblo, mandó asesinarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Sin embargo, antes de partir, Herodes ordenó matar a su esposa Mariamna,
temiendo que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar, pero cuando su hermana Salomé insinuó que ellos volverían más preparados para asumir el trono, Herodes no dudó en mandar estrangular a sus propios hijos. Antes de morir, Herodes hizo jurar a su hermana Salomé que ejecutaría al menos un noble de cada familia de Jerusalén, porque deseaba que hubiera llanto en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al enterarse por los magos que un niño había nacido en Judea para ser el rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un pésimo rey, y los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano, iniciando así el gobierno directo de Judea por parte de los romanos. En ese momento, Pilato era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder opresor de los herodianos y sometido al dominio romano, hizo surgir como nunca antes la esperanza política en la llegada del Mesías. Un grito de liberación y redención de la servidumbre impía resonaba en el aire. Fue entonces, en esa época, cuando Jesús, en la plenitud de los tiempos y cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros lleno de gracia y verdad, se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana contribuyeron, junto con los judíos, en la llegada del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Debido a la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del impío rey. Luego regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, inició su ministerio tras ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. En el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. Después de su bautismo, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo, fue tentado por el diablo en 3 ocasiones, pero Jesús lo venció en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo había derrotado al primer Adán en el paraíso, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Tras su tiempo en el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Allí, entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, para sanar y para liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, dedicando la mayor parte de su tiempo a entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos. Predicó en sinagogas y en el templo, al aire libre, en la playa y también en hogares. Predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, devolvió la audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, recibiendo el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es Dios mismo manifestado en carne. Jesús vino con una misión clara: salvar a todos aquellos que el Padre le dio. Nació para morir,
y murió para que nosotros pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al declarar que murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. Aunque muchos intentaron apartarlo de la cruz, Jesús marchó hacia ella con la determinación de un rey que camina hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, consumó la obra de la redención y nos liberó. La muerte no pudo retenerlo, y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, Jesús instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos con poder. En Hechos 1:8, Jesús les habló acerca de la capacitación que recibirían por medio del Espíritu Santo y les dio la estrategia para ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras el día de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén creció de manera asombrosa, con multitudes que se agregaban continuamente. Este crecimiento y expansión de la iglesia en Jerusalén están registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios permitió una persecución para dispersar a los creyentes, quienes llevaron la palabra por donde quiera que iban. Así fue como Felipe llegó a Samaria, derribando los muros de enemistad y predicando el evangelio con poder. El pueblo se alegraba al ver y escuchar las obras que Dios hacía a través de Felipe, el diácono predicador. Pedro y Juan, al imponer las manos sobre los samaritanos, también les transmitieron el Espíritu Santo. El evangelio se expandió más allá de las fronteras de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, quien en el camino a Damasco pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un seguidor de Cristo. Más tarde, la iglesia gentil de Antioquía de Siria se convirtió en la madre de las misiones. Desde allí, Bernabé y Saulo partieron en el primer viaje misionero, visitando las regiones de Galacia y estableciendo iglesias en Perge, Derbe, Iconio y Listra, donde también designaron presbíteros. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas viajaron a Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Durante este tiempo, desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas y las dos cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó Asia Menor, permaneciendo 3 años en Efeso, la capital de la provincia, donde escribió las dos cartas a la iglesia de Corinto. En esta ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes se encontraba el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, incluidas las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas e Hierápolis. Debido a la hambruna que afectó al mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en Hechos 18:2. Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que lo aguardaban cadenas y tribulaciones en cada ciudad que visitaba, pero no consideraba su vida como valiosa en comparación con cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, Pablo escribió su epístola más profunda, la Carta a los Romanos, donde expresó su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra de Dios con la Iglesia de Roma, con la esperanza de ser enviado a España. A pesar de llevar una ayuda financiera significativa para los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde estuvo bajo acusación de los judíos durante 2 años, bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo a entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba matarlo, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, apeló para ser juzgado en Roma. En su viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se desintegró por completo, pero todos los pasajeros y la tripulación fueron salvados milagrosamente, tal como Dios le había prometido a Pablo.
En la isla de Malta, donde naufragaron, una serpiente venenosa mordió a Pablo, pero Dios neutralizó el veneno, y además usó a Pablo para sanar a los enfermos de la isla. Los malteses, agradecidos, enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. En Roma, Pablo permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada, desde donde evangelizó a la guardia pretoriana, alentó a los creyentes a seguir trabajando y escribió las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tras este periodo, Pablo fue liberado y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución contra la Iglesia pasó de ser religiosa a política, y Pablo fue nuevamente encarcelado, esta vez en una mazmorra oscura, húmeda e insalubre. El 17 de julio del año 64, Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de incendio. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados por el fuego. Los 4 barrios, densamente poblados por judíos y cristianos, le proporcionaron a Nerón un pretexto para culpar a los cristianos del incendio. Así comenzó una brutal persecución. La cantidad de creyentes crucificados fue tan grande que faltó madera para hacer más cruces. Los creyentes eran atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Durante su segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, donde relató la proximidad de su martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, un bendito legado para las generaciones posteriores. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Contamos con 4 libros gráficos, los 4 evangelios, 3 de los cuales son sinópticos, es decir, que ofrecen una misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los judíos. Escrito para los judíos, es el evangelio que contiene la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento, siendo el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos es mostrar a Jesús como siervo. Escrito para los romanos, es un evangelio que se concentra más en las obras de Jesús que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas destaca a Jesús como el Hijo del Hombre. Escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, tiene como propósito retratar a Jesús como el hombre perfecto. Por eso, Lucas es el evangelista que más menciona la vida de oración de Jesús y su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Finalmente, el Evangelio de Juan, escrito hacia el final del primer siglo, refuta el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo. Con un enfoque diferente al de los demás, Juan prueba que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Selecciona 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones «Yo soy», demostrando que Jesús es, en verdad, Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan los eventos relacionados con la Iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance: Jerusalén, Antioquía y Efeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión, pues la historia de la Iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la Iglesia que nació en Pentecostés. Además, contamos con las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También tenemos una carta enviada a los judíos, quienes, debido a la persecución, estaban siendo tentados a retroceder en la fe. Esta es la carta a los hebreos, cuyo autor es desconocido. Asimismo, tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, contamos con un libro escatológico,
el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su Iglesia. Fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido algo de esta historia. Que Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún estás a tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar tu futuro, tu historia. Puede quitar toda tristeza y soledad y darte lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.